Muy agradecido por tus palabras, José Alberto, que Dios te bendiga. Excelentísimo señor presidente de la Universidad Católica de Murcia, excelentísima señora rectora de esta universidad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro de profesores, alumnos, personal de servicio y administración, invitados, queridos amigos, señores obispos que nos acompañan. En primer lugar, tendría que decir que yo creo en la buena voluntad del presidente de la Universidad Católica cuando me llamó para tener esta lección inaugural. Y en la buena voluntad yo confío que él pensaba que como estoy asistido por el Espíritu Santo, pues que me sería una cosa fácil a pesar del poquísimo tiempo con el que a mi parecer me invitó para hacerlo. Claro que ¿qué le digo yo a este señor cuando me dice esta invitación y yo soy consciente de que soy el obispo? ¿Cómo no voy a confiar que el Espíritu me asiste? Lo cual pues estaba en un aprieto bastante grande, de tal manera que con los ojos cerrados le dije que sí. Las madres mías vinieron después. Voy a hacer un largo recorrido, breve en el planteamiento, pero un largo recorrido de lo que ha supuesto este momento histórico en el que estamos viviendo. Un acontecimiento a nivel universal. El Papa invita a todos los obispos del mundo y a todas las iglesias para vivir el año de la fe y para vivirlo también por la realidad de la nueva evangelización que es necesaria en la Iglesia. Lo cual, evidentemente, que esto se puede hacer muy largo en todo el planteamiento y en todo el recorrido, pero yo he querido ser absolutamente breve en esto, no detenerme demasiado en muchas cosas, pero sí he partido de una cuestión y es los principios. Voy a hacerlos un poquito más detenido. Luego después iré a lo largo de toda la historia de este acontecimiento yendo como a caballo, hasta que al final me voy a detener un poquito en el aspecto de la respuesta de la Iglesia hoy, en este siglo XXI, ante los retos de la evangelización, lo que supone la oferta del tesoro de gracia que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la universidad y más concretamente en una universidad católica. Esto lo haré con un poquito más de detención, lo demás, como está escrito, lo tienen a su disposición si tienen el placer de leerlo. Digo el placer porque de alguna manera tengo yo que autoanimarme. Para poder iniciar unas palabras sobre el tema de la nueva evangelización o de la evangelización me bastaría un segundo. Solo tendría que decir la fuente de donde parte todo esto. Bastaría con decir Mateo 28, 19 al 21. Nada más que diciendo esto, sé que estoy hablando del último versículo, de los últimos versículos del final del Evangelio de San Mateo, donde está naturalmente la invitación de Jesucristo a esto, que concretamente dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero para desarrollarlo ya se necesita mucho más tiempo. Voy a dar un paso más adelante y veremos que hablar de la nueva evangelización conviene saber de dónde sale esta palabra. La palabra evangelización es una palabra rescatada de la vida y de la literatura. Y para llenarla de sentido religioso y específico se ha necesitado de un cierto tiempo. En la literatura griega y en el texto hebreo de los masoretas, la palabra evangelio tenía el sentido de una recompensa por una buena noticia, o de la victoria por una noticia festiva, o asegurar que era una era de prosperidad. Ni siquiera en la traducción griega de la Sagrada Escritura de los 70, la palabra evangelio tenía un significado religioso. Prácticamente se comienza a usar refiriéndose a la predicación de Cristo
de la buena noticia de la salvación y a la predicación apostólica, y se consolidó como tal en el siglo II. Es verdad que antes también, en la configuración de los evangelios, de alguna manera aparece en algunos, muy pocas veces en los sinópticos y más veces, concretamente, en el evangelista y apóstol Pablo, que aparecen casi 70 o 80 veces en todo el texto de sus escritos. Marcos es el que nos va a servir de alguna manera para centrarnos en los escritos a los que me refiero. Marcos es el primer evangelista, o al menos el primer texto del Evangelio que tenemos en nuestras manos, el más antiguo. Con esta palabra abre su libro el evangelista Marcos, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como si fuera el título de la obra. A este escritor sagrado no le ofrece ninguna duda de que lo que está ofreciendo es un tesoro de gracia y de bendición. Así que desde el inicio, San Marcos ya está explicando el sentido de lo que transmite y proclama en el comienzo y en el contenido, en el relato prácticamente de la oferta de la salvación a los hombres, a toda la humanidad. Pero lo hace porque está convencido de que Cristo no es solo el sujeto, sino el objeto del mismo Evangelio, que no solo es algo que se proclama, sino alguien, y ese alguien es el contenido del mismo Evangelio. Así de claro está en la Sagrada Escritura y en los textos de los Evangelios. El Evangelio es Cristo predicado por los apóstoles. Es la definición prácticamente que Willy Marsen había acuñado ya desde el año 1954 aproximadamente. No he entrado a propósito en todas las particularidades exegéticas, porque no es el objeto de mis palabras en estos momentos, pero sí que les puedo decir que estas cosas están tan aceptadas que no ofrecen duda ninguna entre los más refinados exegetas. Jesucristo es la buena noticia para el hombre, y de tal manera lo es que los discípulos sienten la necesidad de anunciarlo, y de anunciarlo a todo el mundo, con el coraje evangelizador, con la parresía que han recibido de la fuerza del Espíritu Santo. Este dinamismo evangelizador arranca con los testimonios de los primeros discípulos de Jesús, con la fuerza que recibieron por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero sí queremos reconocer qué es y qué supone ser evangelizador. Y si lo queremos reconocer, será bueno que vayamos a los orígenes, al comienzo de esta dramática aventura de seguir a Cristo. Tenemos un espléndido y luminoso ejemplo, un testimonio de la vida de un evangelizador. Me estoy refiriendo concretamente a San Pablo, por ir también acortando el tema. Un especial testigo de la fe que nos sirve de modelo y del que guardamos testimonio escrito en su primer libro, en su primera carta. Me estoy refiriendo concretamente a la carta primera de los tesalonicenses, que fue escrita en el año 50, datado. De su mano podremos llegar a imaginarnos qué actitudes comporta y qué resultados ofrece, qué temple exige, qué motivaciones empujan la vida de un evangelizador, qué le mantiene vivo, dónde reside la fuerza, por qué la aguanta, quién le empuja a seguir y a pesar de todas las dificultades, y que, según cuenta él, en la segunda carta a los Corintios, las dificultades son muchísimas, pero nada le hace temblar. Es más, en la primera carta les dice que nadie le tenga por insensato y que vivo muy contento en medio de las debilidades, de los insultos, de las privaciones, de las persecuciones y de las dificultades sufridas por Cristo. Pablo fue un hombre que siguió apasionadamente a Cristo. Fue antes un perseguidor, antes alguien que le estaba molestando la presencia de Jesús, pero Dios entró en su vida. El amor a Cristo unificó toda su vida y su actividad incansable, y es que, como él mismo confiesa, le urgía, le impelía y le empujaba a evangelizar el amor de Cristo que él tenía y nos tiene él
hasta dar la vida por nosotros, de modo que dice él que ya no vivimos para nosotros, sino para él. Pablo es un hombre coherente. Todos conocemos la intrepidez de este hombre que yo he elegido como prototipo de evangelizador. Podía haber elegido muchísimos, pero he elegido a él, cuya tarea no fue nada fácil, y no tanto por el ambiente externo de los destinatarios del mensaje del que era portador, sino también por la misma condición humana. En cuanto a lo externo, pocas serían las diferencias con nuestro mundo del siglo XXI con las que vivió él. Hasta podríamos encontrar parecidos a la distancia de casi 2000 años. En el recorrido misionero de Pablo, que es muy extenso, creó muchas comunidades de cristianos. Por donde quiera que iba, como fiel discípulo de Cristo y apóstol, iba creando este grupo de personas que iban alabando a Dios en la comunidad cristiana. Sería interesante que releyeran la segunda carta a los Corintios. De un modo ejemplar, Pablo la pone como ejemplo, como la niña de sus ojos. Sin embargo, Corinto era una ciudad bulliciosa, con una población cosmopolita, venidas de todas partes del Imperio Romano. Era un centro de gobierno, de comercio. Su población estaba compuesta por hombres de negocios, mercadores, marineros de todo el Mediterráneo. Tenía 2 puertos, oficiales y militares romanos. Era sede de grandes juegos y competiciones. En el marco de un mundo pagano, era indulgente con toda clase de excesos. Corinto tenía fama por la corrupción de sus costumbres y por su libertinaje. En el griego de la koiné, el verbo korintiazein significaba vivir como un corintio, llevar una vida licenciosa. La cultura dominante era el comercio, el pasarlo bien. Cuando llega Pablo a esta ciudad, ¿dónde creen que comienza su actividad misionera? Pues va directamente a los estribadores del puerto. Y desde allí comienza a surgir y a caminar una comunidad cristiana en medio de un ambiente enteramente opuesto al proyecto del Evangelio. Si nos acercamos a la comunidad creyente de Corinto, ya lo conocemos, pero nos la muestra con todo detalle San Pablo. Pablo es realista, conoce bien la comunidad, conoce sus rivalidades, sus terquedades, las dudas sobre la enseñanza recibida, el egoísmo, las influencias por otros mensajeros, las tentaciones de vuelta a las costumbres paganas. Pero este realismo se completa viendo, alabando y reconociendo, por otra parte, las grandes cosas que tiene también esta gente, de la que se siente orgullosa. Él dice: vosotros sois la carta de mi recomendación. Esto es un dato interesante que nos hace ver cómo a un evangelizador debe entrar el amor. Es decir, la palabra de aliento, sabe alabar, reconocer sin reservas lo positivo, valora en ellos su esfuerzo de creyente y la presencia del Espíritu. Pero al mismo tiempo no se va a callar cuando tiene que corregir. Les denunciará sus pecados y será valiente para hacerlo cara a cara. Decía concretamente él: lo mismo que no me mordí la lengua a la hora de deciros la verdad, debo reconocer que también responde a ella los elogios que hice a Tito acerca de vosotros. Para San Pablo, el núcleo de su evangelización es Jesucristo y este resucitado, exaltado sobre todo nombre. Jesucristo es el centro de toda la vida, el criterio de valoración de todos los acontecimientos y de todas las cosas, el fin de todo esfuerzo que hay que hacer para vivir el Evangelio, la gran pasión que sostiene los pasos de cualquier evangelizador en el mundo. Y se trata de un Cristo vivo, concreto. El Cristo, dice San Pablo, que me amó y se entregó por mí mismo. Pasó una noche, pasó una mañana, como dice el libro del Génesis cuando relata la creación del mundo. 20 siglos después, y 20 siglos después de todos estos acontecimientos que la Iglesia guarda como un tesoro, a pesar de todos los avatares y transformaciones de la humanidad, permanece encendida la misma luz, abierta a el universo, la misma puerta, y se mantiene
la misma oferta de vida, 21 siglos después. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto concilio, decía el Concilio Vaticano II, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. El 4 de marzo de 1979, el Papa Juan Pablo II, al poco tiempo de su nombramiento como sucesor de Pedro, vuelve él a orientar la mirada de la Iglesia a su fundador ante el reto del paso del milenio. Fíjense que todas las historias que estoy refiriéndome como centro y núcleo de la predicación, todo tiene a Cristo como centro. Luego la humanidad con sus reacciones ante el Evangelio proclamado, las dificultades también de la condición humana, y parece como si no hubiera pasado el tiempo, que la primera predicación tuvo rechazos y tuvo también aceptación, y hoy estamos en las mismas circunstancias. ¿Qué ha pasado? ¿No ha servido de nada? ¿Qué ha sucedido en este sentido con el anuncio del Evangelio? Nunca ha dejado la Iglesia de predicar fundamentalmente el centro de atención para todo creyente, y es la luz de Cristo. ¿Qué hay que hacer para que este nuevo adviento de la Iglesia, próximo ya al final del segundo milenio, nos acerquemos a aquel que la Sagrada Escritura llama Padre Sempiterno, Pater Futuri Seculi? El mismo sumo pontífice, Juan Pablo II, da la respuesta razonada al renglón seguido. La única orientación del espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón es para nosotros esta: hacia Cristo. Vamos hacia Cristo, Redentor del hombre, hacia Cristo, Redentor del mundo. A Él queremos mirar nosotros, porque solo en Él, Hijo de Dios, hay salvación. Renovando la afirmación de San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Evangelio es para el hombre. Jesucristo es el camino que conduce al hombre y un camino que no puede ser detenido por nadie. En la formulación del credo niceno-constantinopolitano decimos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Desde el comienzo de su predicación exhorta a contemplar el interés de Dios por la salvación de la humanidad. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Dios, que conoce el corazón del hombre, le invita a dar pasos hacia su verdadero ser cuando le llama a la conversión, pero a la vez desea responder al deseo de bien y felicidad profundamente enraizado en el hombre. Se puede decir que el Evangelio, que es esta respuesta divina, posee un carácter optimista. Sin embargo, no se trata de un optimismo puramente temporal o de un eudemonismo superficial. No es un anuncio del paraíso en la tierra. La predicación de Cristo plantea a sus oyentes exigencias esenciales de naturaleza moral. Les indica la necesidad de renuncias y de sacrificios. La predicación está relacionada, en definitiva, con el misterio redentor de la cruz, cuya referencia es el amor. Para descender a los detalles, podríamos ver el programa de las bienaventuranzas, que en definitiva es la síntesis de todo el etos evangélico vinculado al misterio de la redención. Jesús tiene en cuenta a los que tiene delante, a los que les dirige este mensaje, cuida la pedagogía y les habla de manera adecuada a su mentalidad y su cultura. Los que creyeron en Él siguieron su palabra y su predicación, pero mucho más a aquel que la predicaba, porque les ofrecía palabras de vida, como confesó el mismo Pedro. Descubren pronto que Él es el único Salvador de la humanidad, el único en condiciones de revelar a Dios y de guiar a Dios. Dios apuesta por el hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No se trata del hombre abstracto, sino real, concreto, histórico. Por vosotros
y por todos los hombres, como dice el sacerdote en las palabras de la consagración del cáliz. Cristo ha derramado su sangre y ha muerto por todos, y a todos abarca el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido a Cristo, para siempre, por medio de este misterio. Todo hombre viene al mundo concebido en el seno materno, nacido de madre, y es precisamente por razón del misterio de la redención por lo que es confiado a la solicitud de la Iglesia. Y aquí entra también, de alguna manera, el papel que tiene la Iglesia en la historia de la salvación, cosa que tienen ustedes un poco más desarrollado en el texto que tienen delante. La salvación que ofrece Dios es un regalo, pero exige colaboración del hombre. No se le impone a nadie, se le ofrece a todos. Es un don que se le pide al hombre para que lo acoja y lo desarrolle, si quiere vivir según el plan salvador de Dios. Abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. En Él, solo en Él, somos liberados de toda forma de alienación y extravío, de la esclavitud del poder del pecado y de la muerte. Cristo es verdaderamente nuestra paz, y el amor de Cristo nos apremia, dando sentido y alegría a toda nuestra vida. Pero, ¿puede el hombre rechazar este don? La respuesta es evidente. El hombre es libre y ejerce su libertad porque puede decirle a Dios que no. Sin embargo, no se puede pasar por alto que el hombre no se queda en un plano horizontal, sino que está abierto a la trascendencia buscando el absoluto, atendiendo a la libertad de las personas. La fe que no se le impone a nadie, solo se le propone. Pero, por otra parte, la Iglesia sabe que no debe ni puede dejar de anunciar a Jesús y mantiene vivo su empuje misionero e incluso desea intensificarlo en un momento histórico como el nuestro. Quien está lleno de prejuicios o en su mente habita el deseo de perseguir la obra de Dios, todo lo medirá bajo el criterio de la sospecha, y la predicación de la Iglesia le parecerá perjudicial para el hombre. El anuncio y el testimonio de Cristo, cuando se llevan a cabo respetando las conciencias, no violan la libertad. El mensaje que predica la Iglesia necesita respuesta. Exige la libre adhesión del hombre al que va destinado, porque la criatura tiene derecho a conocer a su Creador. Por otra parte, el hombre se hace preguntas acerca de su destino, de la vida y de la muerte, de la verdad y del camino que tiene por delante para encontrar sus posibilidades de vida. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y por tanto enaltecidos con una responsabilidad personal, tienen la obligación moral de buscar la verdad. Sigo un poco más adelante, aprovechando el momento de la clausura del sínodo, donde admirablemente aparece en ese día de la clausura, unos textos de la palabra de Dios en la misa de clausura del mismo. Era la curación del ciego Bartimeo, tal como nos viene señalado en la liturgia. El Papa aprovechó el relato y dijo que esa curación del ciego fue la última curación prodigiosa que Jesús realiza antes de su pasión, y que no es casual que sea precisamente la curación de un ciego, es decir, una persona que ha perdido la luz de sus ojos. Sigue diciendo el Papa que este hombre no era ciego de nacimiento, sino que ha perdido la vista. Es un hombre que ha perdido la luz y es consciente de ello, pero no ha perdido la esperanza. Sabe percibir la posibilidad de un encuentro con Jesús y confía en Él para ser curado. Bartimeo representa al hombre que reconoce el propio mal y grita al Señor con la confianza de ser curado. No es fácil hablar hoy de Dios, por eso no nos engañemos y comencemos por llamar las cosas por su nombre, con total objetividad, sin idealizarlas, mirando a la cara al mundo, presentándole con decisión el plan salvador de Dios. Pero debemos partir desde casa, desde dentro de la misma Iglesia, despejando el horizonte de nuestros miedos y de nuestros temores, con valentía.
Sabemos que partimos de la falta de naturalidad a la hora de transmitir la fe de los padres a los hijos, que en muchas familias se ha dejado de vivir la fe. Muchas, aunque sus hijos han estado apuntados a la catequesis y han hecho luego la primera comunión, han dejado de asistir a la parroquia. Otros, por alto nivel de influencia del ambiente que les rodean, viven en la pasiva indiferencia ante lo religioso. El hacer dejación de nuestras responsabilidades como cristianos e hijos de la Iglesia ha favorecido la fuerte secularización en la que vivimos. Las consecuencias del secularismo que invaden todos los ámbitos del hombre no es producto de pocos años, sino que se viene arrastrando mucho tiempo y va minando por dentro nuestra sociedad. Hace 30 años, en el Concilio, se subrayó la situación del hombre en el mundo, sus esperanzas y sus temores, los cambios profundos y acelerados que se estaban produciendo, el poder económico de unos, el hambre y las miserias en otros, agudas tensiones políticas y sociales, económicas, raciales e ideológicas, cambios en el orden social, psicológico, moral, religioso. Visto el panorama, los padres conciliares quisieron dar una respuesta a lo que estaba asomándose en el horizonte de la sociedad. Y el concilio ofreció la luz de Dios, soluciones plenamente humanas que reconstituyeran el ser del hombre, tal como salió de las manos de su Señor. Pero han pasado ya 50 años desde la clausura del concilio, bajo el peso de la historia, y aquella dramática situación no ha terminado de superarse. Al contrario, se ha agudizado más en la sociedad. Disminuye el número de los practicantes y crece en él la indiferencia y los agnósticos. Voy a continuar también siguiendo esta serie de cosas porque si no me detendría demasiado en esta situación histórica, porque los obispos españoles también salieron al encuentro no hace muchos años con un documento, Testigos del Dios Vivo, y hace pocos años también otro documento estudiando sobre la situación moral de la sociedad en España, que nos hacía plantearnos muchas cosas y darnos cuenta de todo aquello que quita la paz en la sociedad. Las soluciones dadas para salir de esta sociedad enferma van siempre por el mismo camino. Están acertadísimas, porque se pone en el centro del interés de todas ellas al hombre liberado porque se siente prisionero para que recupere la verdad de su ser. ¿Qué sucede cuando pasa tanto tiempo y no hay respuesta? Sencillamente que el problema no está en Dios, sino en la sordera del hombre que se ha propuesto no oír a Dios. También influyen las imposiciones laicistas del poder político para que se destierre toda influencia religiosa de la vida pública. Un ejemplo patente puede verse en esta afirmación. Las religiones son intervencionistas por naturaleza, algunas especialmente, y no nos equivoquemos, van a intentar coartar el Estado de Derecho en función de sus creencias. Pero, ¿cómo vamos a garantizar los principios de la libertad individual por encima de las fes colectivas si no somos radicalmente laicos? Con Dios no se puede jugar, es como el fuego en manos de niños, no alumbra, quema. Permitir que asome la oreja en lo público y, sobre todo, permitir que intervenga en lo público es poner en peligro el primer fundamento de la democracia. Bastante duro, pero esta realmente es una opinión publicada en un determinado periódico cuya cita lo tienen ustedes al pie de página. Es evidente que desde el punto de vista de la Iglesia que hay que hacer algo para que se conozca a Jesucristo, fuente de nuestra vida y de nuestra salvación. No puede la Iglesia callarse y si conoce la fuente del agua viva, debe seguir dando la oportunidad a todos para que puedan encontrarse como la samaritana con el Señor en la boca del pozo. Esta cultura que potencia el egoísmo termina cansando y arrastra con la fuerza de un remolino en el sinsentido y en el desencanto.
Hay sombras y también puntos que están muy acertados en la vida de nuestra sociedad, naturalmente, pero los voy a saltar para que sea todavía mucho más ágil esta mi pobre intervención. Todo un repaso de lo que parece que está influyendo de una manera negativa en el desarrollo del hombre y de la respuesta a Dios. Ante toda esta situación en la que a grandes rasgos diré que se contempla el laicismo, el relativismo, todo el utilitarismo incluso que de alguna manera está fuertemente arraigado en nuestra sociedad, toda esta serie de cosas necesitaba una respuesta. Esta situación en la que estamos viviendo necesita una respuesta. La respuesta de la Iglesia es la nueva evangelización. La nueva evangelización que el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa y en un discurso que tenía a profesores de religión y catequistas, les ayudaba a entender de qué iba la cosa. Hablar precisamente de respuesta como una nueva evangelización, cualquiera de nosotros pensaría, la situación está tan mal que la respuesta es que la Iglesia va a coger sus armas, las lanzas o lo que sea necesario, como para que de una manera contundente hable al mundo. Y el Papa lo plantea así. El Papa partía de la realidad social en la que se encontraba el hombre del siglo XXI, la constatación del proceso progresivo de descristianización y la pérdida de los valores humanos esenciales, que resulta preocupante. Se interesa por buscar nuevos caminos para llevar el Evangelio y él propone como método para esta estructura de alguna manera de evangelización, utilizar la técnica que aparece en el Nuevo Testamento, la parábola del grano de mostaza. La explicación es sencilla: trabajar con la humanidad, con la humildad del granito, dejando que Dios decida cuándo y cómo tiene que crecer. Y lo justifica diciendo que los grandes proyectos siempre tienen inicios humildes y que así ha actuado Dios en la historia. No por ser grande te elegí, al contrario, eres el más pequeño de los pueblos y te elegí porque te amo. Esto es lo que dice Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esta es la paradoja fundamental de la historia de la salvación. Ciertamente, Dios no cuenta con grandes números. El poder exterior no es el signo de su presencia. En la persona de Jesús, en cómo vivió y en su predicación, gran parte de sus parábolas indican esta estructura de la acción divina, precisamente todo lo contrario a lo que hubiera hecho el mundo. El mundo se mueve por los parámetros que están en el criterio de Satanás en la tentación de Jesús. Te daré todo esto, todos estos reinos del mundo, mientras que el estilo de Jesús está claro. Es el estilo de actuar del grano de mostaza, la humildad, la sencillez y viviendo también en esas condiciones. Proponía el Papa un método. Propone los métodos modernos por la importancia que tienen, sobre todo y especialmente anunciaba la importancia que tienen los medios de comunicación y la capacidad que tienen de llegar a los demás, incluso al corazón, pero decía, atención, los métodos modernos no deben de ser para que se oiga mi voz, sino la voz de Dios. Ese es el planteamiento que de hecho el Papa proponía, el grano de mostaza y los métodos que de alguna manera abran el horizonte a Dios. Las respuestas de la Iglesia también se van a notar en distintas particularidades que yo he colocado aquí sobre la nueva evangelización, cómo nos está invitando incluso el sínodo a salir a la calle, que no nos quedemos en nuestros salones, nuestros ámbitos, sino que vayamos a la cultura, al mundo y que anunciemos también dónde está el tesoro de nuestra gracia, un tesoro que no es nuestro, que es de Dios y que tiene capacidad de tocar el fondo del corazón del hombre y de transformarlo. Toda esta serie de cosas también la pueden seguir si leen el texto que tienen escrito. Pero lejos de otras consideraciones, por centrarme sobre todo en este ámbito de la universidad,
voy a ir a la última parte y dejaré ya también que sea el Señor el que les ayude cuando lean el texto. ¿Qué criterios para la nueva evangelización habría que utilizar en una universidad católica? El punto de partida. Una universidad también está llamada a plantearse el tema de la evangelización como buena noticia. Y son muchas las razones que animan a esto. Pero antes que ninguna, porque el centro de su atención es el hombre y es precisamente porque no hay más cultura que la humana, la del hombre y para el hombre. Pero si la universidad se llama católica, tiene muchas más razones, porque entre las enormes tareas que lleva adelante debe cuidar, mimar, proteger e investigar los misterios del hombre y del mundo, estudiar sus problemas, las raíces y las causas de los mismos y darles una respuesta a la luz de la revelación. Eso es un tema al que una universidad católica no puede renunciar. Una universidad católica tiene la especial responsabilidad de consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. Yo estoy poniendo ahora, con un lenguaje de la Koiné, las palabras que don Manuel ha hecho en la homilía de la Eucaristía. Un lenguaje vulgar, quería decir. Es la verdad el centro de nuestra atención. Prácticamente la verdad es lo que debe de inspirar la tarea de una evangelización dentro de la universidad, porque hay un tema muy esencial: la dignidad del hombre y la causa de la Iglesia. La verdad es el valor fundamental en su vocación de servicio y la norma para ayudar al hombre en el crecimiento integral, porque la fuente de su inspiración no es otra sino Jesucristo, el que le da la luz y la vida. La defensa de la verdad le salvaguarda su libertad, los criterios para la justicia y la dignidad de todo hombre. Otro aspecto esencial como finalidad de la Universidad Católica está señalada por el beato Papa Juan Pablo II, recogiéndolo del Concilio Vaticano II. Hacer que se logre una presencia, por así decir, pública, continua y universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendiente a promover la cultura superior y también a formar a todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por el saber, preparados para desempeñar funciones de responsabilidad en la sociedad y para testimoniar su fe ante el mundo. Toda la familia universitaria con el título de católica, por lo tanto, con clara inspiración cristiana católica, deben saber desde el mismo momento que comienzan esta aventura, tanto o sea como profesor o como alumno, de la importancia de su reflexión a la luz de la fe católica, con entera fidelidad al mensaje cristiano y con vocación institucional al servicio del pueblo de Dios. Todo esto sin que se empañe la seriedad en la enseñanza y la formalidad en la investigación, con los mejores métodos a su alcance, con el rigor propio de cada disciplina académica y con la meta de ser un centro de referencia para el mundo científico y académico. La Universidad Católica tiene que preparar a hombres y mujeres competentes en sus disciplinas, amigos de la verdad y libres para presentar el fruto de su estudio. Y si es necesario, la Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. La dignidad del ser humano y la libertad de cátedra justifica aquello, sin olvidar esto. La universidad encarna, pues, un ideal que no debe desvirtuarse ni por las ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado
que ve al hombre como un consumidor. Toda universidad católica, como institución, debe gozar de todo el derecho a esperar de parte de la sociedad civil y de las autoridades públicas el reconocimiento y la defensa de su autonomía institucional y de la libertad académica, necesarias para que tenga asegurada su existencia y su desarrollo, como lo tiene reconocido la Universidad Católica por la Iglesia de Cartagena. La presencia de la Iglesia en una universidad está justificada por la necesidad de seguir ofreciendo la posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo, para apoyar a los católicos comprometidos en la vida de la fe dentro de la universidad, sean profesores o alumnos, investigadores o colaboradores, y para preocuparse del anuncio del Evangelio a todos los que en el interior de la misma no lo conocen todavía y están dispuestos a acogerlo libremente. Su acción se traduce también en diálogo y colaboración sincero con todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que estén interesados por la promoción cultural del hombre y el desarrollo de la cultura de todos los pueblos. La Iglesia pide explícitamente que las diócesis, con sus obispos a la cabeza, sacerdotes y religiosos y laicos, favorezcan todas las posibilidades para ayudar a que pueda desarrollarse la tarea docente por medio de todos los medios que demande, especialmente en lo que se refiere al ámbito de la acción pastoral evangelizadora. Si leen la Scorde Ecclesiae, verán cómo realmente las palabras de Juan Pablo II son determinantes y nos invitan de una manera efectiva y valiente a que no andemos por las ramas y que favorezcamos todo aquello que pueda favorecer el pensamiento del hombre, acompañado de la dignidad de la persona y la defensa también de los valores de la fe. La autonomía universitaria no es un obstáculo para testimoniar explícitamente la fe o para vivirla. Precisamente, por todo lo anterior, tiene una especial importancia creer y cuidar la capellanía universitaria, que constituye una de las mayores posibilidades para el anuncio del Evangelio, mediante las actividades de animación y de toma de conciencia de la propia fe. La pastoral universitaria, dentro de las posibilidades, debe ofrecer oportunidades para el primer anuncio de la fe a los que no conocen al Señor, así como para los que ya lo conocen, que maduren en ella. El trabajo desde la capellanía debe ser apasionante, cuando se brinda la experiencia de poder vivir en una comunidad cristiana y, sobre todo, de un compromiso de fe misionero. Estas oportunidades de crecimiento integral durante el tiempo académico les vendrán a los estudiantes extraordinariamente bien y le van a valer para continuar viviendo luego en la sociedad y en la Iglesia. En cuanto a los profesores católicos, la fe es fuente irradiante de una vida nueva y de una auténtica cultura cristiana. Los profesores y demás personal de una universidad católica, laicos en su mayoría, gozáis de una legítima autonomía para ejercer vuestra vocación apostólica específica y para alentarla vivamente dentro de la efectiva actividad docente. Es necesario y urgente que los profesores católicos presentes en la universidad deis un testimonio de ejemplaridad, testimonio de comunión, estímulo y fortaleza. Unidos, decía el Papa Benedicto XVI en Madrid el año pasado a los jóvenes profesores universitarios, unidos a esa cadena de hombres y mujeres que se han entregado a proponer y acreditar la fe ante la inteligencia de los hombres. Los profesores católicos juegan un papel fundamental porque son un icono, un modelo de estilo de trabajo, en definitiva, un ejemplo para sus alumnos. Salvando la prioridad al respeto de las personas, ofrecen el testimonio del hombre nuevo, siempre dispuesto a dar respuesta
a todo el que le pide razón de la esperanza, haciéndolo con dulzura y con respeto. Benedicto XVI en Madrid les pedía con valentía a los profesores que fueran puntos de referencia, que los jóvenes necesitan auténticos maestros, personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio interior ese diálogo interdisciplinar. He creído necesario recordar esto porque la figura misma del intelectual católico a la que se refería el Papa casi parece haber desaparecido de los espacios universitarios, salvo honrosas excepciones. En este punto, los estudiantes lamentan dolorosamente la falta de unos verdaderos maestros, cuya presencia asidua y disponibilidad personal hacia ellos podrían asegurarles un acompañamiento de calidad. El testimonio del profesor católico consiste en abrir el horizonte a las inquietudes últimas y fundamentales, en la generosidad estimulante de una presencia activa ante las preguntas a menudo no formuladas de esos espíritus jóvenes que andan a la búsqueda de la referencia y certezas, de orientación y de metas. Debe ofrecer precisión y profundidad en el verdadero significado de la libertad, de la justicia, de la responsabilidad, espíritu de trabajo, en definitiva, en las ciencias del hombre. Teniendo en la base unas buenas antropologías, se puede llegar a formar personalidades firmes, a dar criterios éticos y morales a los alumnos de cara a una sociedad sana, que distingan entre lo que significa vivir con los criterios de la fe en una sociedad confusa y pluralista de los que están lejos de este valor. Todos reconocemos el peso del que ha sido para cada uno de nosotros, el verdadero maestro que te encontraste en tu tiempo de estudiante. Sin duda ninguna, a pesar de que pudo ser exigente, etcétera, pero siempre lo tienes muy dentro de tu corazón. La Iglesia y la universidad esperan de los profesores una competencia de alto nivel y una sincera comunión eclesial. No es posible que se me olvide un campo que a mi modo de ver es elemental. Una universidad católica es un espacio privilegiado para el diálogo con las instituciones acerca de las cuestiones que le preocupan al hombre de hoy, tanto en el orden histórico, filosófico, político, como de las cuestiones que afectan a la defensa de la misma vida del hombre, la biología, la medicina. Importa abrir el diálogo y aportar vías de salida a la presión que ofrecen el relativismo, la secularización, el laicismo o las ideologías de todo tipo, pero con criterios limpios, con la fuerza de la presencia viva de nuestro Señor, Salvador del mundo. Se trata de recuperar con normalidad el diálogo entre la fe y la razón, las dos alas de las que dispone el hombre para contemplar la verdad y responder a la llamada de Dios, pero con equilibrio y respeto mutuo. El apostolado del laico profesor es fructuoso en la medida en que es eclesial. Entre los criterios de valoración destaca el de la coherencia doctrinal de las diversas iniciativas con la identidad católica. A este hay que añadir el de la ejemplaridad moral y profesional, que junto a la vida espiritual garantiza la autenticidad irradiante del apostolado del laico. Un objetivo urgente de la Universidad Católica podría ser también el hacer valer la influencia de la fe en la cultura de nuestra sociedad y en la cultura de nuestro pueblo, porque a algo tan incuestionable, negativa y absurdamente, aunque bastaría abrir los ojos para darnos cuenta de los muchos frutos que ha producido la fe y la Iglesia a lo largo de todos los años, de todos los siglos, creando un patrimonio cultural fantástico en todas las ciudades y pueblos. No podemos dejarnos llevar de los complejos ante los que levantan la voz y llegaron después. Piénsese en el campo de las artes, en las letras, en la aportación a la filosofía, en la arquitectura, a todas las ciencias del hombre.
Ha sido la fe la que ha dado origen al tesoro de incontables bibliotecas, a la creación de muchas de nuestras universidades, entre otras, a la que le cerró las puertas al Papa cuando fue a la Sapienza en Roma. Y cómo se mantiene en silencio y qué manto de sombra se le ha puesto a ese y a otros datos históricos. Parece triste el comentario de Monseñor Sebastián para terminar, pero no le falta razón. En la clase intelectual española, poco brillante en estos momentos, se ha instalado el convencimiento de que la fe es más bien una actividad parásita que deforma y empobrece la vida cultural del pueblo. En estos momentos, el aprecio y aún el respeto por la religión en general y por la cristiana en particular en nuestras universidades públicas está en niveles muy bajos. Y yo diría con Antonio Machado, ¿quién quitará esa espina? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar? Y termino diciendo que he hecho un recorrido amplio por esta presentación de la evangelización, cuyo destino es el hombre, con la única intención de hacerme eco de la invitación que el Santo Padre nos ha hecho para este año de la fe en la Iglesia Universal. Nos ha pedido que nos unamos a Él para conmemorar de una manera digna y fecunda el don precioso de la fe. Creo haberme ajustado a su petición de intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a la adhesión al Evangelio y que ésta sea más consciente y vigorosa. Tiene el Papa otra petición muy importante para este momento histórico en el que estamos viviendo: confesar públicamente la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza en el Señor resucitado, que yo he potenciado en la diócesis de Cartagena, en su catedral, en las parroquias, en los movimientos, en las casas, en las familias y, naturalmente, en esta Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Esta será una buena oportunidad de valorar e intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de potenciar el testimonio de la vida de todos los creyentes para que sea cada vez más creíble. La razón de todo esto la da el Papa en la Carta Apostólica: redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree es un compromiso que todo creyente debe hacer propio, sobre todo en este año. Muchas gracias.